Que conmigo está Horacio Estriví, él es asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. Y bueno, después de la guerra viene la paz, don Horacio. Bueno, acabas de escuchar a la diputada Zulay Rodríguez y por lo que se ve en redes, es decir, ha calado muy bien el mensaje de que este decreto estaba hecho para quitarle la casa a la gente. Por supuesto, después... Yo creo que había un problema de comunicación del gobierno de realmente qué es lo que había detrás de este... Probablemente lo hay que admitirlo, pero hay algo que está aquí en juego que tiene mucho más que ver con el gobierno y con el partido en el gobierno. Tiene que ver con el país. Y te explico por qué. Lo que está en juego es el proceso de descentralización. El impuesto de inmueble es la columna vertebral financiera de la descentralización. Y la descentralización a su vez es una columna vertebral para traer mayor integridad al país, para un mayor balance entre lo rural y lo urbano, y para poder llegar a grandes comunidades que están en situación de pobreza crítica. No perdamos de vista esto, primero. Segundo, no perdamos de vista que lo que contiene este decreto no es otra cosa que lo que ya está dispuesto en la ley. En otras palabras, este decreto no puede, y tú lo sabes muy bien, modificar la tasa que ya existe en materia de impuestos de inmuebles. Lo que se establecía era un mecanismo para facilitar el flujo de información entre las diversas entidades que están involucradas, es decir, Registro Público, la DGI, la ANATI, por supuesto, y ahora los municipios que se integran al proceso. ¿Cuánto se espera recolectar? Bueno, es una buena pregunta. Así, grosso modo, las recaudaciones del año pasado creo que montaron alrededor de 160 millones de dólares, que son los que se canalizan. Déjame decirte algo más sobre el alegato de que esta es una argucia del gobierno porque quiere más recaudaciones. Lo es, eso es innegable. Y te voy a explicar por qué. Yo creo que a la gente hay que hablarle y decir las cosas de verdad, con toda la honestidad del caso. Todo gobierno tiene la responsabilidad de velar porque no haya evasión. Esa es una realidad. Y si un gobierno no cumple esa responsabilidad, entonces es un gobierno que simplemente no está cumpliendo con la no está cumpliendo con su tarea de gobierno. En segundo lugar, no se pretende aumentar impuestos. Lo que se pretende, eso sí, es que el impuesto que existe se pague. Y en gran medida no se paga porque hay un desconocimiento de la norma. Ahora de repente la gente despierta y dice, oye, yo no sabía eso. Es bueno que la gente se vaya enterando, se empape. Yo creo que de todo lo malo sale algo bueno. Te agrego algo más. Este gobierno tiene que irse en 2 años y vendrá otro que no sabemos cuál es. Claro. Por ende, las medidas que se adoptan ahora mal pueden decirse que están encaminadas a beneficiar a un gobierno que ya está en las postrimerías de un cambio. No es cierto, entonces no tiene... Pero es que hablas de la lo otro, perdón, lo otro es que lo que el gobierno recaude en virtud de esta disposición, de nuevo, no es para el gobierno central, es para los gobiernos municipales que de paso, Correa Guillermo, ustedes lo saben, representa un amplio espectro político que incluye partidos de oposición, partidos de gobierno. Entonces esto no es para el gobierno, esto es para el país, señores. Pero bueno, dentro de ese proceso de descentralización, obviamente los municipios más pobres son los que menor valor catastral tienen, así que no recaudarán nada. Por supuesto, claro, de allí la importancia precisamente de establecer un mecanismo, como se estableció en la ley, que le permita a esos municipios captar un mínimo de ingresos, a pesar de que sus ingresos por concepto del impuesto es mínimo. Dicho de otra forma, la ley se diseña de tal forma que hasta los municipios más pequeños, hasta los más grandes, puedan recaudar algo en concepto de los bienes inmuebles, pero que haya a la vez, tú lo sabes como economista, una especie de subsidio cruzado, los más grandes ayudan a los más pequeños. Pero, eso por ejemplo, es lo que está en juego. Casos eso es lo que está en juego aquí. Y lo que yo creo que acaba de decir la diputada, que lo que está en juego es otra cosa. Es una disputa interna del PRD, una facción contra otra, y es un papel de hacer... No, licenciado. Eso fue lo que yo... Entre otras cosas, licenciado, con todo respeto, ustedes cuando digo ustedes, estoy hablando del Ministerio de Economía y Finanzas, cuando sale el escándalo de los Panama Papers, salen a defender lo indefendible. Y en el camino hay ministros como Milton Enríquez que dijo en una televisión internacional, en Panamá no pagar impuestos Guillermo, no es un delito, lo cual es cierto. Pero eso manda, estoy hablando del decreto. Y estás hablando de algo indefendible. Voy para allá, pero déjeme hacer la pregunta. Para hablar de ese caso. El tema aquí es que el ministro manda un mensaje, que ahora es el mensaje que ustedes necesitan como gobierno para explicarle a la población que se necesita, y yo estoy completamente de acuerdo, no solamente recaudar impuestos, Panamá tiene un déficit de un montón de impuestos que se dan, y hay que recortar incluso subsidios. Ahora, ¿por qué ustedes permiten, si están haciendo algo que en teoría es correcto, yo estoy de acuerdo, ¿por qué ustedes permiten que se llegue hasta este punto donde el panameño, como vimos en las redes sociales, piensa que se le quiere quitar las casas? ¿Por qué no se utilizaron los espacios comunicacionales para explicar algo
que en principio es beneficioso para todos los panameños. Mira, tú estás cuestionando una cosa de forma, no de fondo, Guillermo. Y yo Es que en realidad el problema es de forma. Yo tendría que coincidir contigo en que sí, que hay El un problema es de malentendido forma. y que hay Estoy de un acuerdo que no es de malentendido que hay fondo. que cometer. Lo que yo creo que, y fíjate, te voy a decir algo más, yo creo que si la gente quiere protestar, tiene el derecho de hacerlo y debe hacerlo. Debe hacer. Lo que no deben hacer es ir sobre pretexto de que la ley 130 le quiere quitar las casas a la gente, porque eso es un Bueno, ya absurdo. dijo ella que no es el decreto 130, sino Tampoco, la ley de... tampoco, mira, es que ahí está el contrasentido, te lo voy a explicar, te voy a explicar dónde está el contrasentido. Este gobierno modifica lo que se había legislado durante el gobierno anterior. Observo que no digo que lo hizo el gobierno anterior, se legisló durante el gobierno anterior y allí se establecía un procedimiento para que una empresa privada pudiera establecer unos revalúos. Esos revalúos se inician y la gente los rechaza. Este gobierno llega y plantea, propone a través de una ley derogar esos revalúos y se hacen. Y se hace. Al momento, todas las revalúos que se habían hecho a la fecha quedan sin efecto. Entonces, Incluso ¿qué le están dando sentido lógico tiene, Correa? ¿Qué sentido tiene que un gobierno que deja sin efecto unos revalúos ahora quiera reinstaurarlo? Yo te pregunto a ti, si no te parece excesivamente pueril el argumento de que un gobierno realmente quiere quitarle las casas a la gente, ya faltando 2 años para salir del gobierno, ¿qué sentido tendría? Digo, ninguno. ella, por ejemplo, pone el ejemplo Ninguno. de San Sebastián. Los Ella ejemplos, dice- los ejemplos que he escuchado hasta ahora son tremendamente aislados. Y hasta ahora no he escuchado de un solo caso fundamentado, Bueno, válido, yo le pregunté de alguien que le haya quitado yo vi en la Marbella a una señora que... Hasta ahora no le han quitado la tuvieron casa a nadie. A nadie. No hay un solo caso sustentado en ese sentido. Y ella dice que todo esto es por tomar San Sebastián. Bueno, fue lo que- he escuchado varias versiones, pero ninguna de ellas pareciera ¿Hay alguna tener posibilidad? asidero y ningún hecho real. ¿Hay alguna posibilidad que la reglamentación de la ley sea un poquito más entendible para la comunidad panameña? Claro, No sea- Guillermo, no sea claro, tan y técnica. hacia allá es que hay que hacer el esfuerzo. Lo que no podemos admitir, y no lo digo como funcionario, hombre, ni lo digo como miembro de un partido, lo digo como panameño, como una persona que tiene que velar por la institucionalidad de un Igual país. está, Horacio, Hay que- el hay que impuesto- me- se el puede impuesto mejorar, de- se debe mejorar. de 2.5 es un impuesto alto. Es 2.1 y es muy alto. Es muy Lo que alto. pasa, y eso lo he dicho yo en este programa, Correa, es que el ambiente que se ha creado ha impedido realmente una discusión sopesada, responsable. Y lo estamos viendo hoy día. Hoy día tú todavía tienes que la gente piensa que realmente el decreto está dirigido a revalorizar las casas, cuando el decreto no hace ninguna referencia al respecto. Déjame hablar un poco del decreto en sí. A ver. Más allá de que se eche para atrás o se suspenda o no. Lo que establece el decreto esencialmente es lo siguiente: facilita las posibilidades de que haya ese flujo de información entre las entidades involucradas. ¿En qué sentido? En el sentido de que los municipios deben reportar las mejorías. Ahora bien, ¿qué impacto tienen las mejorías? Si tú has hecho mejorías, entonces eso quiere decir que hay que establecer un desglose del valor de la mejoría vis a vis el valor del terreno. Eso es lo que permite que en realidad se aplique de forma más certera el impuesto. En dólares ¿Qué- americanos, ¿cuánto ustedes tienen proyectado que podrían recolectar como el gobierno, Sí, bueno, el el año Estado? pasado- Bueno, es Igual, que 170 esa pregunta la escuché antes. Si lo que tú quieras que te diga, este decreto tiene contemplado que se recauda tanto o cuánto adicional, yo no creo que se haya hecho un cálculo de esa naturaleza. Lo que se está buscando es reducir la evasión. Y esa es la responsabilidad de todo Estado, reducir la evasión. Se alega de que la DGI está incurriendo en una inconstitucionalidad porque no puede reportar quién está moroso. Déjame explicarte algo. Eso es cierto en la medida en que no se cumple la siguiente disposición. Cuando tú tienes más de 12 meses de haber causado la morosidad, entonces ya el gobierno no solamente tiene la facultad, Correa, sino el deber de publicar en los medios de comunicación la morosidad. Entonces, aquí estamos hablando, y insisto, y tú le dices a la gente, le aclaras en WhatsApp, le dices, oye, mira, te aclaro el asunto. Sí, pero de todos modos yo voy a protestar. Bueno, pero ve y protesta, hombre, pero que no sea, por favor, por el decreto. Pero porque la pregunta ya es, se ha aclarado hasta la ya se ha saciedad abierto- que no hay ninguna ya se ha ilegalidad, abierto- que no hay la intención de revalorizar, de que no se está creando un nuevo impuesto. Ya se ha abierto una mesa de diálogo que yo creo que es lo más sensato. Y eso, pues, esperemos que sea una discusión amplia y que sea una discusión que exactamente sirva para despejar dudas como la que estás viendo en las redes sociales aquí Amplia y o la que educativa. estás viendo Totalmente de dentro acuerdo, de la... totalmente de acuerdo. dentro de la- Ahí no voy a discutir contigo, Correa y Guillermo. Lo que sí es importante es que entendamos que este decreto no hace otra cosa que lo que establece la ley. Tú no puedes a través de un decreto modificar un impuesto. Digo, Y él no lo está a modificando. la No hay larga- un solo caso de revalorización y mucho menos hay un solo caso sustentado. He escuchado muchos rumores. Sí, pero no hay ningún... Pero no hay ni uno, ni uno. Yo exhorto a cualquiera que me llame y me diga, a mí me quitaron la casa por concepto de este asunto. Lo otro es que las mejoras tienen 5 años de exoneración si las reportas. Eso es otra realidad. La gente lo que tiene temor es que al obligarte a reportar la mejora, Ya. el Estado va a conocer el valor de tu casa y lo va a conocer. La ventaja, la buena noticia es que no se te va a aplicar un nuevo impuesto. Hagas mejoras o no hagas mejoras, el Estado lo va a conocer. Claro.
Y no se te va a aplicar un nuevo impuesto hasta que tú no vendas la vivienda. Repito, no se establece un nuevo impuesto hasta que no se vende la vivienda. Sí, En el momento que se vende la vivienda, ya quedará de parte del comprador y del que vende Decidir quién paga el impuesto. Esa es la problema del realidad. gobierno. Dicho eso, si la gente se siente realmente descontento, hombre, yo lo entiendo. Lo que no justifico es que nos abriguemos de una mentira, de una falacia, diciendo que este decreto es para quitarle la casa. Porque a la larga, tiene sentido. y ahí se dijo algo sensato, es decir, esa plusvalía no es un dinero que te va a entrar en el bolsillo, Así es. sino que, es decir, si mi casa pasa de costar $50,000 a $150,000, No lo tienes que pagar de una vez. es decir, yo no tengo para No lo pagar tiene el 2% de Así es. 150,000. Así Y es. también el MEF tiene que entender que estas acciones que son tan complejas, porque los temas financieros son complejos, Claro. tienen el peso de descontentos por parte de la ciudadanía con el gobierno por otras situaciones es decir, completamente alejadas de la finanza Los del Estado. entiendo, los entiendo. Los entiendo perfectamente, Guillermo, pero tú sabes que en eso yo soy un creyente de que la gente tiene el deber. Así como los gobiernos tienen deberes, los gobernados tienen deberes de estudiar, de entender la ley y de no dejarse llevar por motivaciones. Yo creo, insisto, en que hay mucha gente que yo le pregunto, ¿tú leíste el decreto? Y dice, no. No. Yo escuché lo que Además dijo que la... es corta. Yo Es un escuché lo que decreto dijo la diputada. muy Es que fácil me de llegó leer. este WhatsApp. Mire, ahí te lo mando, ¿viste? Me quieres quitar la casa. Yo, no, pero es que tienes que leer el decreto. Yo debato contigo cuando hayas leído el decreto y hayas leído la ley y hayas leído el código fiscal que establece lo que establece. Bueno, vamos a ver, Horacio Estriví, gracias por despejar dudas sobre este decreto 130 suspendido. Y ojalá, bueno, hago pues el esfuerzo para que la discusión de este decreto sea amplio y sobre todo que despeje ese temor que hay en la sociedad pensando de que voy a perder mi casa, que ¿sabes? Todo esto que se ha ido pues y que en redes sociales se está dando con mucha fuerza. Vamos a información comercial.